Bienvenido. En esta serie de presentaciones hasta ahora hemos estado envueltos en un proceso de autoindagación Atma-Vichara. Hemos mirado dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros cuerpos y mentes, buscando descubrir la extraordinaria naturaleza del Atma, el verdadero ser, la nonata conciencia invariable que ilumina nuestras mentes y es la fuente de la satisfacción. Habiendo completado esta indagación inicial enfocada hacia adentro, en esta presentación dirigiremos nuestra atención hacia afuera, hacia el mundo que nos rodea, para entender el complejo universo en el que vivimos. Seguiremos la metodología tradicional de enseñanza del Vedanta para entender no solo al mundo que nos rodea, sino también la fuente o creador de donde surgió este mundo, así como también la naturaleza de nuestra relación tanto con el mundo como con su creador. Eso es mucho para examinar, así que empecemos. Probablemente has mirado hacia el cielo nocturno y te has encontrado fascinado por la vasta extensión del espacio lleno de planetas, estrellas y galaxias abarcando distancias inconcebiblemente grandes. Tal vez también te has preguntado, ¿qué es todo esto? ¿De dónde vino? ¿Y cómo llegué yo aquí? Estas tres preguntas forman parte de nuestra discusión actual. Estas mismas tres preguntas fueron materia de reflexión para los antiguos rishis, quienes se involucraron en un proceso de exploración que culminó en los profundos descubrimientos que veremos en breve. En primer lugar, tomemos la más fácil de las tres preguntas. ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es la naturaleza del universo y de qué está hecho? Desde el punto de vista de la ciencia moderna, el universo está compuesto de materia y energía. Partículas como electrones y protones se combinan para formar 92 elementos naturales que son la materia prima de todo lo que existe en el universo, incluyendo nuestros propios cuerpos. Por supuesto, en los tiempos antiguos nada de esto era conocido. Lo que entendieron los rishis estaba basado en una cosmovisión precientífica. En lugar de materia y energía, consideraban que el universo estaba basado en tres cualidades o gunas. Esas gunas son tamas, la cualidad de la inercia, rayas, la cualidad de la actividad, y sattva, la cualidad de la pureza. Estas tres gunas son consideradas los constituyentes fundamentales de los cuales surge todo en el universo. Por ejemplo, los elementos físicos, lo que llamamos materia, surge de la cualidad de los tamas. Pero los antiguos reconocieron solo 5 elementos: espacio, aire, fuego, agua y tierra. Obviamente hay grandes diferencias entre las visiones del mundo moderno y antiguo, pero están de acuerdo en un punto importante. Este universo está hecho de cosas fundamentales. Ya sea que definamos esas cosas como tres gunas o como materia y energía, realmente no hace ninguna diferencia en esta indagación. Ahora podemos pasar a la segunda pregunta. ¿De dónde vino todo esto? Basados en nuestra discusión anterior, podríamos reformular la pregunta: ¿de dónde vinieron las tres gunas? ¿O ¿de dónde viene la materia y la energía? La ciencia traza el origen del universo al Big Bang. Hace unos 14 billones de años, un objeto infinitamente pequeño, caliente y denso, conocido como una singularidad, explotó con una fuerza inimaginable. Esa explosión continúa hasta el día de hoy a medida que nuestro universo continúa expandiéndose. Todo eso está bien, pero todavía podemos preguntar
¿De dónde vino la singularidad que explotó? Con esa pregunta llegamos a los límites de la ciencia, porque los científicos no son capaces de mirar en el tiempo antes del Big Bang. ¿Por qué no? Porque el tiempo mismo entró en existencia con el Big Bang. No había tal cosa como el tiempo antes del Big Bang. Entonces, ¿cómo podemos preguntar qué le precedió cronológicamente? Sin embargo, algunos científicos especulan que la singularidad puede ser de alguna manera un remanente de otro universo que ya no existe. Esta idea es sorprendentemente similar a las enseñanzas del Vedanta. Esas enseñanzas describen un universo cíclico, un universo que pasa por ciclos de manifestación y disolución. Al igual que los seres vivos están sujetos a un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, el universo también experimenta un ciclo similar. Este universo fue precedido por un universo anterior, el cual fue precedido por otro universo más, y así sucesivamente. Pero entonces podrías preguntar, ¿cuándo surgió el primer universo? Pero eso es como preguntar dónde comienza un círculo. ¿Dónde está su punto de partida? Por definición, un ciclo, como un círculo, no tiene principio ni fin, solo sigue adelante. De esto podemos concluir que un número infinito de universos ya han llegado y se han ido, y el universo en el que vivimos será seguido por tantos más. Ok, pero todavía podemos preguntar ¿de dónde viene esta serie infinita de universos? O podríamos hacer una pregunta relacionada. ¿Quién o qué es la fuente o creador de este universo cíclico? Hasta este punto, nuestra investigación ha estado enfocada en cosmología, el estudio del cosmos. Pero con preguntas como estas, nuestra investigación cruza una línea, por así decirlo, desde la cosmología a la teología, el estudio de teos, la palabra griega para Dios. El enfoque del Vedanta con respecto a la teología, como veremos a continuación, es radicalmente diferente del enfoque adoptado por las religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el islam. En estas religiones, Dios es un artículo de fe. La existencia y naturaleza de Dios es puramente una cuestión de creencia. Está completamente fuera del alcance de cualquier tipo de razonamiento o deliberación. La Biblia y el Corán son las bases escriturales para estas creencias, y la escritura por sí sola se considera autoritaria y que se sostiene por sí sola sin necesidad de apoyo de la lógica o de la razón. Por lo tanto, la fe inquebrantable en las escrituras es esencial, y esa fe es fe ciega, fe que no es apoyada por la lógica o la razón. De hecho, la razón es a menudo mirada con escepticismo o incluso con desprecio porque la razón a veces puede contradecir lo que se enseña en la Biblia y el Corán. A diferencia de las religiones occidentales, el Vedanta nunca separa la revelación de las escrituras de la razón y del discurso racional. Todo lo contrario. El Vedanta reconcilia meticulosamente cualquier discrepancia lógica. Si una escritura no puede ser reconciliada con razón y experiencia, no será aceptada a primera vista. El gran erudito vedántico Shankaracharya célebremente dijo en su comentario del Bhagavad Gita: si 100 escrituras dicen que el fuego es frío u oscuro, ninguna de esas escrituras puede ser aceptada como autoritaria. Ahora, para entender mejor la relación entre la escritura y la razón, podemos reflexionar sobre un breve pasaje del Bhagavad Gita. Un pasaje que dice: Shraddhavan labhate jnanam. El que tiene shraddha, fe, labhate,
obtiene ñānam, conocimiento. Basado en este pasaje, la fe en sí misma no es la meta, es solo el punto de partida de un proceso de indagación que eventualmente culmina en la adquisición de conocimiento, en este caso, conocimiento de la existencia y naturaleza de Dios. Pero, ¿cómo puede la fe conducir al conocimiento? Examinemos esto. Las escrituras vedánticas expresan descubrimientos realizados por los antiguos rishis y usamos esas escrituras para guiar nuestro propio proceso de indagación en el que buscamos descubrir personalmente lo que descubrieron esos rishis. Pero para usar esas escrituras con eficacia, necesitamos tener fe o confianza en el valor y la validez de esas escrituras. En unas vacaciones a París, no utilizarías una guía turística a menos que confiaras en que el contenido es preciso. Confiando en la guía, la usarías para encontrar tu camino. Esa es una metáfora bastante buena para mostrar cómo primero confiamos en la validez de las escrituras y luego las usamos en nuestra búsqueda de conocimiento. Es importante señalar que nuestro uso de la palabra fe aquí es muy diferente de cómo se usa en la religión occidental, donde sugiere una aceptación ciega e incuestionable. En lugar de usar la palabra fe para traducir la palabra shraddha, sería más preciso decir confía en anticipación a la verificación personal. Confiamos en las escrituras para que nos guíen a obtener el conocimiento de la existencia y la naturaleza de Dios. Y cuando hayamos adquirido este conocimiento, la sensatez de nuestra confianza será confirmada. A medida que usamos las escrituras para guiar nuestro proceso de indagación, a veces nos encontramos con situaciones donde las escrituras parecen contradecirse con la lógica y la razón. Cada vez que ocurren tales aparentes contradicciones, deben ser resueltas completamente. Cualquier contradicción aparente se puede resolver completamente si tenemos acceso a un profesor adecuado y a comentarios fidedignos sobre las escrituras. Este enfoque vedántico contrasta marcadamente con las religiones occidentales que a menudo ordenan tienes que creer en la existencia de Dios. En el Vedanta no hay ninguna cabida para este tipo de fe ciega con respecto a la existencia y la naturaleza de Dios o cualquier otra cosa. De hecho, la fe ciega puede causar problemas y ser un obstáculo para el conocimiento. Muchas personas profundamente religiosas y devotas se contentan confiando únicamente en su fe en Dios. Consideran que la fe es todo lo que se necesita, por lo que no tienen interés en obtener conocimiento personal de la existencia y naturaleza de Dios. Sienten que la fuerza de su fe siempre los apoyará y protegerá, por lo que cualquier indagación espiritual adicional es innecesaria. Desafortunadamente, tal fe les da una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque no importa cuán fuerte sea su fe, puede ser sacudida bajo ciertas circunstancias. Incluso si su fe puede resistir los desafíos y pérdidas habituales en la vida, en momentos de extrema desgracia, su fe podría ser sofocada. En esos momentos podrían gritar en agonía, «Oh Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas?» Lamentablemente, las personas devotas a veces pueden ser abandonadas por su fe en Dios en esos mismos momentos cuando más necesitan de consuelo y apoyo. Nadie tiene una fe inquebrantable. La fe es inherentemente frágil porque está basada en la fuerza de nuestras mentes, y nuestras mentes están siempre sujetas a momentos de debilidad. El conocimiento, por otro lado, es inquebrantable. El conocimiento se basa en la verdad, no en la fuerza de nuestras mentes,
por lo que siempre es firme y confiable. Imagina esto. En medio de una terrible crisis o tragedia, ¿tendrías alguna duda en cuanto a que 2 más 2 son 4? El conocimiento es inquebrantable y nunca te abandonará. Entonces, en el Vedanta, nuestro objetivo no es promover o inculcar cualquier tipo de creencia con respecto a la existencia y la naturaleza de Dios. En cambio, nuestro objetivo es el conocimiento personal directo. Pero entonces, ¿es tal conocimiento realmente posible? Bueno, si los antiguos rishis pudieron obtener este conocimiento, siguiendo sus enseñanzas, nosotros también deberíamos poder hacerlo. Antes de continuar, será de mucha ayuda si renunciamos a nuestro uso de la palabra Dios. Esa palabra significa diferentes cosas para diferentes personas y a menudo viene con muchas ideas preconcebidas y nociones un poco locas. Entonces, usemos la palabra sánscrita correcta en su lugar. Esa palabra es Ishvara. Ishvara se puede definir como la fuente del universo, el único debido a quien todo existe. O, en el lenguaje de la filosofía occidental, Ishvara es la primera causa o la causa no causada. Algo no puede venir de la nada. El universo es algo y por lo tanto debe haber venido de algo. Ese algo debido a lo cual existe el universo es lo que llamamos Ishvara. De esa manera podemos establecer la existencia de Ishvara como la primera causa, la causa no causada. La existencia de Ishvara puede ser establecida simplemente de esta manera, pero entender completamente la naturaleza de Ishvara requiere mucha más indagación. En la lengua del Vedanta, el universo en el que vivimos es el efecto o karya del que Ishvara es la causa, la karana. De esta manera, Ishvara y el universo tienen una relación causa-efecto. Las relaciones de causa-efecto implican que para cualquier karya, para cualquier efecto o cosa creada, debe haber una karana adecuada, una causa que tiene la capacidad de producir ese efecto particular. Para entender completamente esta relación de causa-efecto, tendremos que distinguir entre dos tipos diferentes de causa. Primero está la causa material, que son las cosas materiales a partir de las cuales se hace un efecto, como las verduras, granos u otros ingredientes necesarios para preparar una comida. En sánscrito, la causa material es conocida como upadana karana. En segundo lugar está la causa eficiente, que es el agente que produce el efecto, como el cocinero, que hábilmente prepara una comida. La causa eficiente es conocida como nimitta karana. Para entender estos dos tipos diferentes de causa, considera una maceta de arcilla, que es un objeto creado, un efecto, karya. Para esa maceta de arcilla deben haber una causa material adecuada, upadana karana, que es la arcilla, el material del que está hecha la maceta. También debe haber una causa eficiente adecuada, nimitta karana, que es el alfarero, quien tiene conocimiento de macetas y posee la habilidad para hacer macetas. Estas dos causas, la upadana karana y la nimitta karana, son ambas necesarias para hacer o crear cualquier cosa. Por ejemplo, para hacer una tela, el upadana karana requerido es hilo y la nimitta karana requerida es un tejedor quien tiene conocimiento de la tela así como la habilidad de tejer. De la misma manera, hacer un complejo chip de computadora que contiene millones de transistores microscópicos, el upadana karana requerido es silicio, cobre y otros materiales.
Y la nímita karana requerida es el equipo de científicos, ingenieros y técnicos que tienen conocimientos sobre chips de computadora complejos y las habilidades técnicas para fabricarlos. Ahora apliquemos todo esto para entender la naturaleza de Ishvara, el creador del universo. El universo debe tener una causa material adecuada, upadana karana, y una causa eficiente adecuada, nimitta karana. Veamos la nimitta karana primero. Para hacer una maceta se requiere un alfarero que tenga tanto el conocimiento de las macetas como la habilidad para hacer macetas. De la misma manera, para crear el universo, su creador Ishvara debe poseer tanto el conocimiento del universo como la habilidad o poder necesario para crear el universo. De esta analogía podemos concluir que Ishvara debe ser un ser consciente porque solo un ser consciente puede poseer conocimiento y habilidad. A continuación podemos preguntar ¿cuál es la naturaleza de los conocimientos y habilidades que posee Ishvara? Tal como el alfarero tiene la habilidad particular de hacer macetas, también Ishvara tiene la habilidad particular o poder necesario para crear el universo. Esa habilidad o poder se conoce adecuadamente como Maya. La palabra Maya se puede entender de varias maneras, pero aquí en este contexto, Maya significa el poder de creación de Ishvara, la capacidad creativa de Ishvara. Así, en el acto de creación, Ishvara es el agente que ejerce Maya, su poder de creación, para traer el universo a la existencia. Además de la habilidad de hacer macetas, el alfarero también posee conocimientos de macetas. Del mismo modo, además de tener el poder de Maya, Ishvara también posee todo el conocimiento de todo el universo. Eso significa que Ishvara tiene la inteligencia necesaria para modelar el universo de tal manera que los planetas sigan orbitando sus estrellas sin volar hacia el espacio lejano, que los electrones permanezcan en sus órbitas atómicas sin colapsar en el núcleo, y la vida inteligente pueda evolucionar en al menos un planeta de entre los millones de planetas en el cosmos. Todo esto es evidencia de los conocimientos de Ishvara. Podemos apreciar fácilmente la gran habilidad de artistas distinguidos por la belleza y magnificencia de sus obras de arte. Podemos ver el amplio conocimiento de brillantes ingenieros en sus poderosos cohetes o en sus robots que han explorado la superficie de Marte. De la misma manera, podemos identificar el incalculable conocimiento y poder de Ishvara en cada punto y esquina de este vasto universo. Y en ninguna parte se manifiesta el conocimiento y poder de Ishvara más espectacularmente que en la intrincada red de billones de neuronas en nuestro cerebro que de alguna manera hacen posible que nos preguntemos ¿qué es todo esto? ¿De dónde vino? ¿Y cómo llegué yo aquí? Esta presentación llega a su fin aquí, después de mostrar cómo Ishvara es la nimitta karana, el creador del universo. En la próxima presentación examinaremos la otra causa, la upadana karana, la causa material del universo. Om sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramayah sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhag bhavet asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya
Mrityormahamritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti.